¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México, aquí en Polanco. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar. Escúchanos por Facebook Live, también por YouTube, por Instagram, por Twitter. También escúchanos por Spotify. Teléfono en cabina 52 79 22 72. Por todas las redes sociales nos puedes escuchar y esperamos tus preguntas. Hoy te voy a presentar a los miembros del staff, a la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar. Muy buenos días a todos. Quien es médico internista y se dedica a la medicina de rehabilitación. Al doctor Fernando Castillo Lira, quien es médico internista y se dedica a la medicina tradicional china. Hola, buen día, un gusto otra vez estar con ustedes. A la alegría de este programa, que casi va a estar dedicado el programa para él. Enrique Sánchez Vera, que toma ranitidina desde hace 25 años y que se va a hablar de un tema muy interesante, cáncer de mama. Exacto. Y que ahora está muy relacionado porque él ha tomado ranitidina 25 años. Gracias, mi querido doctor, por esa presentación. Ya tengo aquí a mis consejeros, así es que no me apura, porque ya tengo la solución que va a sustituir a la ranitidina, pero sí, en serio, amigos, ya no la van a poder tomar, y no porque no quieran, sino porque la van a sacar del mercado. Ya me explicaron muy bien aquí mis amigos los doctores, así es que háganse de su ronchita, pero algunos van a estar caducos, mejor ya ni tome nada. No tome ya ranitidina, ya se acabó, vámonos, buenos días. Y hoy tenemos el honor de tener nuevamente a nuestro amigo el doctor Julio César Velasco Rodríguez, quien es médico cirujano, oncólogo, que está como coordinador médico de la unidad de quimioterapia del Hospital San Angelín, Chapultepec. También está en el Hospital Español de México y hizo su especialidad de oncología en el Instituto Nacional de Cancerología, certificado por el Consejo Mexicano de Oncología y recertificado en oncología médica por el Consejo Mexicano y segunda recertificación. Y bueno, tiene bastantes artículos en revistas nacionales, internacionales y en libros de oncología. Y bueno, el cáncer de mama. Es un invitado de lujo, Doc, en pocas palabras. No, de súper lujo. De súper lujo. Perfecto. El tema que hoy nos ocupa, cáncer de mama, que es el cáncer que más de primer lugar en México, y desafortunadamente, a pesar de que hoy se hace un diagnóstico precoz tan temprano, sigue habiendo muertes por cáncer de mama, desafortunadamente, y yo creo que, Julio César, no me vas a dejar mentir. Creo que a pesar de todas las tecnologías con las que contamos, con las buenas tratamientos que se hay, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que adolece la población mexicana? Yo creo que el fondo tiene mucho que ver, el fondo cultural. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué nos sigue ganando el cáncer de mama? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y sí, definitivamente el cáncer de mama se ha convertido en un problema de salud pública en los últimos años. Es el primer lugar de cáncer en la mujer a nivel mundial y lamentablemente también es la primera causa de mortalidad por cáncer en la mujer. En México, lamentablemente, pues sí hemos visto que ha aumentado la incidencia en los últimos años, lamentablemente. Si lo vemos en cifras, se espera que para este año aproximadamente 24,000 nuevos casos, y de esos 24,000 nuevos casos van a fallecer aproximadamente 7,000 a 8,000 mujeres. Hace 20 años... Tercera parte, doctor. Perdón. Exactamente. Sí. Hace 20 años la estadística era que una de cada 13 mujeres iba a tener cáncer de mama. Y hoy, en el 2019, la estadística es que una de cada 8 mujeres. En México, el problema sí tiene
varias causas. Ha aumentado, si nos vamos a la estadística, en el año 2000 era 10 mujeres por cada 100,000 habitantes, era la tasa aproximada, y ahora en el 2019 es 26 mujeres por cada 100,000. Esto tiene una explicación. La esperanza de vida ha aumentado. Aproximadamente ahorita la esperanza de vida es 77 años en las mujeres, 75 más o menos en los hombres. Y entonces el grupo de riesgo para cáncer de mama, que son mujeres arriba de 40 años, ha aumentado. Entonces se espera, por ejemplo, en el 2030, que más o menos haya 30 millones de mujeres arriba de 40 años, y eso aumenta el riesgo. La otra situación es nuestro estilo de vida, Que no se escucha. que sea occidentalizado, si lo podemos llamar de ese modo. Entonces ahora las mujeres, así como los hombres también, pero consumen más grasas de origen animal. Entonces su estilo de vida, toman más alcohol, fuman más. Un factor muy importante que vamos a tratar también es la obesidad. La obesidad actualmente es el principal factor de estilo de vida para cáncer de mama en las mujeres, el sedentarismo. También ahora la tendencia, muchas mujeres es no tener hijos. El no tener hijos es un factor de riesgo para cáncer de mama. ¿Por qué, doctor? Una pausa ahí. ¿Por qué es factor de riesgo el no tener hijos? Es una cuestión a nivel hormonal. Hay más exposición a estrógenos. Sabe que durante el embarazo, más bien ahí la cuestión hormonal es a base de la progesterona. Sí. Ahí hay menos exposición a estrógenos. Entonces, bueno, si hablamos de los factores de riesgo en cáncer de mama, pues es la edad, como ya decíamos, tener familiares con cáncer de mama, sobre todo familiares en primer grado, la mamá, la hermana, la hija, la exposición a hormonas, las pacientes que tomaron anticonceptivos, sobre todo por más de 5 años, no haberse embarazado, o lo que llamamos embarazos tardíos, embarazarse después de los 30 años, no dar dar lactancia, no amamantar. No amamantar también. Para que aprendan las mujeres que no quieren algunas. Ahorita que está tomando el tema de los factores, eso de no dar lactancia, ¿se ha llevado a cabo algún estudio, alguna estadística en especial? Hay aquí en México. En México, fundamentalmente, como tal, o en algún otro lugar, ¿qué tanto se está elevando por no dar lactancia? Eso me llama mucho la atención. Bueno, nos llama mucho la atención. Sí. Lo que se ha visto, por ejemplo, aunque es paradójico, es que en México el cáncer de mama es mayor, su incidencia en el norte y en el centro del país. ¿Por qué, doctor? Se supone que ahí las mujeres trabajan más, están más expuestas a este estilo de vida occidental, consumen más grasas de origen animal, su estilo de vida ha cambiado, hay también más sedentarismo, obesidad. Y las mujeres del sur, las mujeres de campo, tienen, pues lo sabemos, más embarazos, más lactancia, obviamente tienen, al parecer, menos sedentarismo, pero paradójicamente cuando a las mujeres del campo o de zonas rurales les da el cáncer de mama, como tienen menos acceso a servicios médicos y menos recursos, más tardíamente, su mortalidad aumenta. Eso es la paradoja. Tienen menos incidencia, pero cuando les da el cáncer, su mortalidad aumenta. Si uno ve la gráfica, es más el cáncer de mama en el sur, en el norte, Monterrey, Chihuahua, Sonora, obviamente Estado de México, Ciudad de México, y es menos la incidencia en el sur, Tabasco, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, pero cuando tienen cáncer de mama, la mortalidad aumenta por tienen menos acceso a los servicios de salud y menos recursos también. Lo de la lactancia se ha estudiado más en el primer mundo, en Estados Unidos, en Europa, y tiene un factor protector. El no dar lactancia puede llevar un riesgo hasta de 2.5 veces más en las mujeres que no amamantaron a sus hijos. Ahora, lo preocupante también es que ahora se está viendo cáncer de mama en mujeres más jóvenes, ¿no? Así es. Sí, y lo que mencionabas en las mujeres del campo, yo creo que aquí lo preocupante es que el diagnóstico se hace más tardíamente por el acceso a la salud.
Así es. Entonces ahí este tipo de personas tienen acceso a la salud más tardíamente. No es de que no se den cuenta, hay veces que se dan cuenta que tienen que algo anda mal, pero el acceso a la salud, la universalización del estado de salud, y es una de las cosas que decía Miguel Ángel en su libro ¿Por qué llevar terapia? Que nuestros políticos creadores de un sistema de salud no usan su sistema de salud que ellos crearon y no van a usar su sistema de salud. Nuestros políticos que crearon el sistema de salud no lo usan. Exacto. Sí, no suele entonces, suceder. O sea, no lo usan, por eso es que no saben las carencias de los sistemas de salud. Y es una crítica, pues, sana, porque ellos crearon los sistemas de salud. Ellos hablan de los sistemas de salud, critican los sistemas de salud, y acaba de pasar, tú que eres oncólogo, con lo del metotrexate. Exacto. Que es un medicamento muy económico, pero tienen vetado ahorita uno de los laboratorios que lo produce aquí en México. No sé las razones, sin embargo, tuvieron que traerlo de Francia y muchos problemas para poderlo adquirir, y trajeron una cantidad X que no es suficiente para mantener a la cantidad de niños con leucemia. Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Quisiera hacer una acotación. Estamos teniendo algunos problemas con el suministro de energía. Voltaje. Entonces, en la imagen se está escuchando. Estamos teniendo algunos problemas tal vez de audio y de imagen. Se está yendo parcialmente la imagen, creo que el audio no. Aquí dicen que no se escucha. Nada más una persona nos dice que nos escucha, también Rosy Torres, Ivy Galam. Sí, ahora sí que una disculpa, pero es ajeno a nuestro. Pero estamos teniendo muchas variantes con el suministro de la energía por parte de Comisión Federal. Entonces, pues ajena a nosotros. Exacto. No sé qué está pasando, pero estamos tratando de que estamos pasando, pero bueno, ahorita esperemos. Vamos a tratar de hacerlo, no sé si se puede hacer con uno de nuestros equipos locales, pero continuamos con el tema, ¿no? Sí, adelante, doctor. Entonces, ¿Sí escuchan? No. No se escucha. Sí, se escucha. Sí, con el mío. Adelante, doctor. Yo estoy grabando como quiera el audio. ¿Sí? ¿Se Sí. escucha bien el audio? ¿De quién es este? Okay. ¿Roberto? A ver, es que vea. Estoy yo, Roberto. No se vaya a caer. Cuidado. Gracias. La oscuridad no. Aguas con las manos. Aguas. Así es que por favor la gente que nos escuche, aguántenos un poquito, estamos transmitiendo por otra vía. ¿Ah, sí? Así es que seguimos adelante, mi querido Doc. Bueno, lo que comentaban es muy cierto. Hay un estudio que se hizo. Ya está. Si bien es cierto que los servicios de salud, como menciona el doctor, pues han sido un poco deficientes, es cierto también que desde el 2007 aproximadamente que se implementó el Seguro Popular, pues sí se han beneficiado muchas pacientes. Actualmente, pues sí hay algunas carencias por desabasto de medicamentos. El metotrexato que mencionaba el doctor, pues se utiliza en varios tumores en adultos también, pero sobre todo en niños. Y sí, ha habido un problema ahí con y ahorita tenemos también un problema de desabasto a nivel nacional con otro medicamento muy importante en cáncer de mama que se llama ciclofosfamida. También. Entonces, y a nivel del Seguro Popular, medicamentos tan importantes como terapias biológicas como el trastuzumab también están en desabasto.
Y bueno, hablando de lo que comentaba el doctor, es cierto, en México hemos visto un incremento en pacientes jóvenes, en estudios realizados tanto en el IMSS como en pacientes de Seguro Popular. La media de edad de diagnóstico de cáncer de mama en mujeres mexicanas es 52 años. Esto es 8 años menos que la media de edad de Europa y de Estados Unidos, que es 60 años. Y tristemente, la media del tamaño de tumor que diagnosticamos en México es de 3.5 centímetros. Sí. Entonces es un tumor ya que muchas veces está localmente avanzado, que ya se fue a la axila y el tratamiento ahí cambia, ¿no? Obviamente, como cualquier tipo de cáncer, el cáncer de mama, si se detecta a tiempo, tumores pequeños, pues se cura. Claro. Así pasó con mi señora madre. Okay. Exactamente, fue curable. Le extirparon un seno, pero ya no hubo metástasis, entonces eso Nada fue, más, Exacto. fue la cuestión del, afortunadamente tienen que por eso cuidarse mucho las mujeres. Adelante, doctor. cuestión del sector salud, yo creo que es muy importante que la paciente se empiece a revisar los senos a partir de los 25 años, pero antes hay que enseñarles a autoexplorarse para que si sienten alguna bolita o algo que les duela inclusive, atenderlas antes de los 25 años. Claro. Y la mastografía obviamente a partir de los 40 años. Pero nos hemos topado con casos de que están en 50, 55 años y nunca se han hecho una mastografía. Y eso es increíble. Sí, increíble. Adelante, Fer. Bueno, ahorita refiriendo, doctor, al cuestionamiento de Roberto, lo que se están comentando, en etapas más tempranas se está viendo esto. Creo entender de alguna manera, entre todos los factores de riesgo que se habla mucho, está el sobrepeso y la obesidad mórbida, está mucho el tabaco y está mucho el alcohol. Entonces estamos viendo que no nada más el aspecto del cáncer. Sabemos que la obesidad hoy en día se está establecido a 13 tipos de cáncer. De los más frecuentes, claro, en la lista está el tema de la mama. Pero también entendemos que tenemos jóvenes en etapa de adolescencia que también se ha detectado cáncer de mama. En este sentido, doctor, la recomendación, por lo que acabas de decir ahorita, a partir de los 25 años, pero tomando el contexto, las chicas hoy en día tienen una vida sexual activa en etapas tempranas. Llegan a menstruar en etapas tempranas porque se ha detectado, según también la estadística, entre los causantes, factor de riesgo, primer regla, que le llaman, o primer menstruación en etapa más temprana, por abajo de los 12 años o promedio de 12 años. Vida sexual activa, el uso de anticonceptivos, mal uso y abuso. Doctor, ¿qué nos dice al respecto en los chicos? O el uso también de ultrasonido en etapa temprana sobre ellos. Es cierto que pues uno de los factores de riesgo principales en cáncer de mama es la exposición a estrógenos. Entonces se llama vida menstrual prolongada. La menarca o el inicio de la menstruación antes de los 12 años o la menopausia después de los 52 años. O sea, una vida menstrual mayor de 40 años lleva un riesgo aumentado de cáncer de mama. Esa exposición por muchos años de estrógenos. Sí. La otra es las pacientes que en la menopausia toman terapia de reemplazo hormonal, sobre todo si toman estrógenos combinados con progesterona, el riesgo aumenta si lo toman por más de 5 años. No, ahí es donde tenemos un conflicto a veces con los ginecólogos. Los ginecólogos recomiendan la terapia de reemplazo hormonal y hay estudios controversiales que dicen que puede aumentar el riesgo hasta 20-30% más de cáncer de mama, pero también hay estudios en donde el riesgo pues no aumentó significativamente. Los ginecólogos de manera rutinaria, casi la mayoría lo recomiendan. Nosotros lo que hemos visto es que las pacientes que toman más de 5 años terapia de reemplazo hormonal o las pacientes premenopáusicas o perimenopáusicas que tomaron más de 5 años anticonceptivos y tienen un riesgo elevado de cáncer de mama. En cuanto a las pacientes jóvenes, pues lo que se recomienda, como decía la doctora, es la autoexploración a partir de los 25 años, los 25 a 30 años. La mayoría, al contrario de lo que puede pensar la gente, el 90% de las pacientes con cáncer de mama
no tienen un antecedente familiar, no tienen un antecedente genético. ¿El 90%? ¿No? Sí. Lo genético es solamente en un 10%. Sí, Entonces, ese 90% de pacientes realmente sus factores de riesgo fueron por estilo de vida, Claro. más que por cuestiones genéticas. Entonces, las pacientes con cuestiones genéticas son las que hemos diagnosticado más jóvenes. Incluso hemos llegado a ver pacientes con cáncer de mama de 18, 19 años. Pero esos son casos raros. Y a veces hay una cuestión genética, Pero eso que su asociado, hermana, entonces, que a lo su mamá, genético, su abuela abuela. tuvieron cáncer de mama. Los directos, como usted dijo. Los familiares de primer grado. Ok. Exactamente. Así es. Yo quisiera comentarte, Julio César, y que nos hicieras una acotación. Ha avanzado mucho el tratamiento de las quimioterapias, ya hay quimioterapias orales muy avanzadas. ¿Se han abatido costos o no se han abatido costos? Ahora es más cara la quimioterapia, porque uno de los grandes temores de nuestros escuchas es el temor a las quimioterapias, el temor a un cáncer, porque escuchan la palabra cáncer y es, ¿podré sobrellevar, podrá la economía de una familia aguantar la carga económica de llevar un cáncer, de sobrevivir a un cáncer económicamente? Yo quisiera que hicieras un comentario de esto. Ya hay muchos avances en esto y hay quimioterapias no tan agresivas, no tan flagelantes, porque bueno, hay quimioterapias, hay radioterapias, hay los triples esquemas, que es cirugía, quimio, radio. Exacto. Quisiera escuchar tu comentario, porque es muy importante la voz del experto en esto, porque sí, ya hay veces que no se necesitan tantísimas quimioterapias. Obviamente la valoración del experto es muy importante, de acuerdo al estadio, a la magnitud del cáncer, es la cantidad de quimios, de radios, de si es tripartita la acción o no, pero sí quisiera que comentaras qué tan costoso se vuelve un procedimiento de estos, o qué tan inaceptable, inoperable es esto, ¿no? O qué tanto apoyo tienen del sector salud. Sí, pues esa es la importancia de la detección temprana. El principal beneficio de la mastografía es disminuir la mortalidad en cáncer de mama, y costo-beneficio, hacerse una mastografía al año, pues ha demostrado ser efectivo. El cáncer de mama es una enfermedad que una vez que se diagnostica, pues sí lleva un costo en algunas ocasiones elevado, no solo en el tratamiento, incluso un costo para el país, porque si una mujer con cáncer de mama fallece, se dice que se pierden en promedio 21 años de vida saludable, que eso es una cuestión que han medido últimamente. ¿Desde qué edad? Porque muchos laboratorios ponen límites, no le quieren hacer a las chicas mastografías porque están muy jóvenes. Dicen que hasta después de los 30 y tantos años empiezan a hacer mastografías. Entonces, si no se hace mastografía, se recomienda el ultrasonido. Hay una razón de esto, y por cierto es un factor de riesgo para cáncer de mama, y es la densidad mamaria. La densidad mamaria, pues es, digámoslo de una manera simple, es el tejido mamario. Está la grasa en la mama y está el tejido mamario, que es donde da el cáncer. La densidad mamaria obviamente es mayor en mujeres jóvenes, y es el tejido mamario pues más grueso, por decirlo así. Entonces, un estudio, por ejemplo, la mastografía, que es un estudio de rayos X que va directo a la glándula mamaria y choca contra una placa. Si la glándula mamaria está muy densa, en la imagen ese rayo no alcanza a chocar de todo, y la imagen que nos da no es muy adecuada para el diagnóstico. Esta densidad mamaria es mayor en mujeres menores de 40 años. Es una de las razones por la que la mastografía se recomienda a partir de los 40 años. En menores de 40 años
lo que se recomienda es un ultrasonido. Se puede hacer resonancia magnética también. En mujeres menores de 40 años, pero con alto riesgo, se puede hacer la mastografía. Es muy importante para las mujeres que nos están escuchando que cuando se hagan una mastografía, pues ya hay equipos más pues de última generación. Una mastografía digital es lo más adecuado, y siempre acompañarla de un ultrasonido. Se complementan los dos estudios, tienen diferente función. Y por ejemplo, también últimamente hemos visto muchas mujeres con prótesis mamarias. Ahí la mastografía no nos ayuda tanto, es mejor un ultrasonido o una resonancia magnética. Por el encapsulamiento, ¿verdad? Exactamente. Generalmente. Doctor, a eso que se refiere la densidad, para que quede un poquito más claro en los dos radioescuchas, ¿referiría más densidad, menos densidad en relación a la cantidad de grasa que va generando el atrapamiento en mujeres por arriba de 35 o 40 años? Hay mayor cantidad de tejido graso, y en jóvenes hay mayor capacidad glandular activa. Por eso es que es más visual un estudio ultrasonográfico en una dama joven. Y ya posteriormente ya no es posible tan eficaz la técnica del ultrasonido. Eso sería complementario. Pero, por ejemplo, un seguimiento, pacientes doctor, que tienen antecedentes genéticos, que tienen antecedentes familiares, se recomienda iniciar los estudios 10 años antes del familiar que tuvo el cáncer. Por ejemplo, si la mamá tuvo cáncer de mama a los 40 años, lo que se recomienda es que la hija empiece su chequeo a los 30, 10 años antes que la mamá. Oye, doctor, y ahí donde... O sea, nos acaba de definir actualmente que las chicas a temprana edad, 17, 18 años, tienen un antecedente genético de cáncer familiar. No tanto las que se han encontrado generalmente, como pesquisas, digamos, como casos. Ahorita que está documentando la otra parte de las personas ya mayores, que se recomienda 10 años antes. A ver, quiero comprender de esta manera. Manejar una mastografía, es una pregunta, manejar una mastografía sobre riesgos, beneficios, considerando la carga genética y todos los factores de riesgo, a una persona por debajo de los 40 años, ¿está indicado poderla realizar a una chica? A una mujer por debajo de los 40 años, sobre riesgo, beneficios, teniendo cargas potenciales genéticas y todos los factores de riesgo. En algunos casos, sí, ¿no? En algunos casos si es de alto riesgo, ¿como qué tantos años serían? O te vas a la resonancia, ¿no? ¿Directamente resonancia o mastografía? La resonancia tiene sus indicaciones precisas. Cuando la mastografía no es concluyente, o el ultrasonido, entonces cuando podemos pedir resonancia, no la solicitamos en todos los casos, realmente. Además, tienes una mayor calidad. ¿Cuántos años se debe hacer la mastografía cada año? Ese es un tema de controversia. Ha habido estudios que dicen que a partir de los 40 hasta los 55 años, y hay estudios que dicen que todavía seguirse más, hasta los 60, 70 años, 70, ¿verdad? Sí. Porque se sigue diagnosticando cáncer de mama en pacientes incluso arriba de los 80 años. Entonces, el beneficio no disminuye. Exacto. Y el riesgo, aunque al final la mastografía es un estudio de rayos X y la paciente está recibiendo radiación, es una dosis muy baja, entonces el riesgo de cáncer por radiación, por mastografía, es muy, muy bajo. Doctor, preguntan que si la mastografía sale negativa, ¿cada cuándo se tiene que hacer la mastografía? Y la otra, ya ha detectado el cáncer, ¿en qué momento hay metástasis a otros órganos? Bueno, la mastografía, para las mujeres que nos están escuchando y se la han realizado, si se han dado cuenta, los radiólogos la reportan con una escala que se llama BIRATS, que es la escala del Colegio Americano de Radiólogos. Entonces, de acuerdo al BIRATS, por ejemplo, BIRATS 0 es un resultado indeterminado que requiere más estudios. BIRATS 1 son hallazgos benignos, BIRATS 2 benignos, BIRATS 3 probablemente benignos, el BIRATS 3 tiene un riesgo de cáncer del 2%, muy bajito. El BIRATS 4 se divide 4A, que es riesgo bajo de cáncer, 4B, que es riesgo moderado de cáncer, y el 4C, que es riesgo un poco más alto, pero sin la imagen clásica de cáncer. BIRATS 5
es cáncer por imagen y requiere biopsia. Y BI-RADS 6 son las pacientes que ya tienen diagnóstico de cáncer y que ya hay que darles tratamiento. Entonces, considerando eso, en las pacientes que su mastografía sale BI-RADS 1, BI-RADS 2, se recomienda repetir el estudio hasta dentro de un año. BI-RADS 3, repetirlo en 6 meses, poniendo énfasis en la zona que se vio sospechosa. BI-RADS 4 y BI-RADS 5 hay que mandar a biopsia forzosamente. Y la otra pregunta, pues lo que se comenta es que porque algunas pacientes dirían, bueno, yo me hice una mastografía en noviembre, salió normal, me la hice en noviembre del otro año y ya había algo sospechoso. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues en ocasiones las lesiones se pueden detectar. A veces es diferente el tiempo de progresión, puede ser de 2 hasta 5 años, pero en ocasiones hay tumores más agresivos que a veces que en un año o menos de un año pueden irse desarrollando. Exacto, sí, porque hay por ahí ciertas condiciones de ciertos casos reportados comentando esto, ¿verdad? Que en 6 meses o menos pueden detonar totalmente ya positivos. Porque la primera, como lo dijo el doctor, ¿no? La primera que detecta que tiene una bolita por ahí medio rara y extraña es la dama. Hay que atenderlo rápidamente. Pero también cabe la consecuencia, como se había dicho al principio, no sin necesariamente da síntomas. No. Por eso tiene que dar una revisión. ¿Hay algún lado que sea más predominante y algún cuadrante que sea más predominante? Súper externo. Donde puedan surgir los Pues por estadística sí, el lado derecho, y si dividimos a la glándula mamaria en cuadrantes, pues el cuadrante superior externo es el más común. Digamos que es el ganglio solitario que hay que estar checando. Llamado ganglio solitario. El ganglio centinela. Que puede aparecer o centinela. Los ganglios son los axilares, ¿no? Exactamente, es una cuestión aparte. Digamos que el ganglio centinela se refiere al primer relevo ganglionar a donde puede irse el cáncer. Actualmente la tendencia es no quitar toda la glándula mamaria. La tendencia antes era quitar toda la glándula mamaria y hacer lo que se llama una disección radical de axila, quitar por lo menos 10 ganglios de la axila. Pero la tendencia actual, sobre todo en tumores pequeños, por eso la importancia otra vez es hacer cirugía conservadora. O sea que ya evolucionado. Cuadrantectomía. Y para no hacer la disección radical de axila, se inyecta en la glándula mamaria un radiotrazador que va por la circulación linfática y va a teñir el primer ganglio que está en relación con la glándula mamaria. Ese es el ganglio centinela. Exacto. Al que se tiñe ese ganglio, el cirujano lo quita y se manda a analizar en busca de micrometástasis o micrometástasis menores de 2 milímetros. ¿Transoperatorio? Transoperatorio. Es transoperatorio ya. Si el transoperatorio sale que sí tiene metástasis, el cirujano decide si completa la disección radical de axila. Y también es muy importante en la cirugía conservadora analizar los márgenes de resección que hayan quedado libres de tumor. Eso es una parte muy importante. Entonces ahora no se quita la glándula mamaria por completo, se quita una parte y se da radioterapia, y equivale a lo mismo de quitar toda la glándula mamaria con la disección radical de axila. Hay ciertas indicaciones y contraindicaciones para este procedimiento. Hay que comentar que también, pero en menor casos, también hay cáncer mamario en hombres. Así es. Exacto. ¿Sí? O sea, es que me sigue preocupando mis compañeros. ¿Qué? Yo no tengo nada, doctor. Pero eso es un caso entre 20,000 millones. Pero es el caso aislado. Como con antecedentes 1%, ¿no? familiares. 1%. Aquí me voy a preocupar, Y doctor. con Aquí los por la antecedentes ranitidina. familiares de la Y la ranitidina de ranitidina se los 25 mandaron. años. Pa' pronto. Doctor, algo muy importante, ¿qué se le puede decir a la paciente que tiene que observar o cómo se observa? Porque es pregunta, cuando ya hay un cáncer, ¿cómo se ve la mama? Bueno, las pacientes, las mujeres siempre están confundidas en cuál es la mejor forma de hacerse la autoexploración. En la mayoría de los casos, quien detecta el cáncer es la paciente, aunque hay una estadística por ahí que también vale la pena mencionar, que hasta el 40% a veces de los casos lo detecta la pareja, detecta ahí el tumor. Pero lo que se recomienda, una manera muy sencilla de hacerlo es
frente al espejo, ponerse una mano de la mama donde se va a explorar, ponerse la mano atrás de la cabeza y observar cambios a nivel del pezón, a nivel de la areola, a nivel de la glándula mamaria, si hay hundimiento del pezón, Retracción. si hay retracción, si hay deformidad, piel de naranja, que es como si hay cambios de coloración, buscar si en el pezón hay secreción. Los datos de alarma es Podrías explorar a Yo no tengo nada de eso, doctor, estoy tranquilo. Y después de la observación frente al espejo de la glándula mamaria y del pezón, ver apretarse, ver si no hay secreción con sangre, secreción amarilla. Después, con los dos dedos, con el dedo índice y el dedo medio, empezar a palpar la mama de manera circular, puede ser de derecha a izquierda o viceversa, y palpar toda la glándula mamaria y palpar la axila también y repetirlo con el otro lado. Normalmente obviamente, pues, por ejemplo, ganglios axilares menores de 1 centímetro, pues hay que tener cierta experiencia para encontrarlos, pero las lesiones en la glándula mamaria, normalmente mayores de 1 centímetro, con esta técnica se pueden detectar de manera Doctor, también sería aconsejable adecuada. cuando están haciendo su aseo en baño con jabón para que deslice más fácilmente la superficie. Exacto. de una Y no manera más- solo la glándula mamaria, si notan un tumor, una bolita en la axila, muchos de estos ganglios de la axila tienen relación con un tumor de la mama, entonces es importante revisarse las axilas también. Hablando del... Me quiero referir a esto. Podemos hablar de un falso positivo y un falso negativo, independientemente de todo el arsenal, marcadores o hacer la mastografía, hacer los ultrasonidos o ¿Marcadores focalizar. tumorales? Sí, marcadores tumorales. Podremos caer en un momento determinado en un falso positivo o falso negativo, pero relacionado a un sobrediagnóstico, porque me refería hace un momento, hay muchos pacientes que a pesar, y ustedes lo dijeron hace un momento, se comentó, que a pesar de que se hacen todos los estudios, salen negativos, pero ya posteriormente, 6 meses, corto plazo, ya tienen metástasis. Entonces hay pacientes que desafortunadamente tienen manifestaciones extramamarias desde el punto de vista clínico, en donde pueden presentar un evento vascular, pero no de origen necesariamente trombótico, o una gran ambigüedad, ¿no? Una gran paradoja. Ven doble o pueden perder la visión. ¿Hay casos de este tipo que se refieren? Es detectar el cáncer de mama en Pero etapas ya avanzadas, extra, pero sin que haber la paciente manifestado llegue clínica con dolor mamaria. de huesos, por ejemplo, o que haya convulsionado. Sin haber mostrado Eso lo vemos en el manifestaciones 10% de las pacientes, que ya es en una etapa 4. Exacto. Entonces lo vemos en el 10%. Lo del sobrediagnóstico es una de las razones por la que ha habido controversia en la mastografía anual. A veces, en algunos estudios se dice que la mastografía puede sobrediagnosticar hasta un 20% de los casos y luego se pueden sobretratar, llevar a una paciente una biopsia sin necesidad, pero aún así, analizando el costo y el riesgo-beneficio, es más beneficio que Sí, el riesgo. porque a veces en los reportes que se han dado, las que piden tengo una bolita, estúdiemela por favor, la biopsia es la paciente. Es la paciente. Y bueno, sale positiva en algunos. la ventaja de la mastografía, por ejemplo, es que nos detecta lesiones no palpables, nos detecta cambios como microcalcificaciones, que puede haber microcalcificaciones benignas y microcalcificaciones sospechosas, que son las que son agrupadas, de asimetrías, lo que llamamos distorsión de la arquitectura. Eso es lesiones no palpables y normalmente para eso necesitamos un radiólogo experto. A veces, lamentablemente, en algunos casos donde la paciente llega con una mastografía ya con sospecha de cáncer y vemos su mastografía anterior del año pasado y lamentablemente observamos que ya tenía una lesión sospechosa, pero el radiólogo, al no tener tanta experiencia, no detectó esos cambios y la reportó como normal. Entonces también, el cáncer, como muchas especialidades, es uno de las enfermedades que requiere un manejo multidisciplinario, cirujano oncólogo,
radioterapeuta, un radiólogo oncólogo, un patólogo oncólogo, el oncólogo médico, que es los que damos la quimioterapia, la inmunoterapia, la hormonoterapia, cirujanos plásticos para la reconstrucción, psicooncólogos, medicina física y rehabilitación para las pacientes que les quitaron muchos ganglios de la axila para evitar lo que conocemos como linfedema. Es un manejo multidisciplinario, clínica del dolor, cuidados paliativos, intervienen muchas personas y pues todos ellos deben tener experiencia en el manejo del cáncer. Hay pacientes que tienen retracción de pezón anatómicamente normal, que son las menos, ¿no? Afortunadamente. Sí. Eso es desde el nacimiento, doctor. Se le llama Sí, ¿verdad? umbilicado, Ajá. ¿verdad? Sí. Umbilicado. Sí. Y porque a mí me ha tocado ver algunas pacientes que tienen cierta retracción del pezón y obviamente ese tipo de pezón umbilicado pues les causa miedo y eso, pero no Sí, tienen... pero siempre lo han tenido. Las pacientes que van a la consulta son los que dicen, esto no estaba así, y ahora de repente veo que mi pezón está retraído, y ahí es donde es la sospecha. Malo cuando aparezca después de ciertas manifestaciones clínicas o que tiene otro tipo de alteraciones, ¿no? Así Eso es. sí también para que tomen nota Doctor, las mujeres. entonces, ¿en qué? Bueno, entre hacer prevención es lo recomendable, pero generalmente haciendo prevención, ¿en qué etapas dentro de esa prevención el paciente, lo más frecuente en la experiencia, en la estadística, llega generalmente? Bueno, lo que vemos, el diagnóstico, más del 50% de los casos lo detectamos en etapas localmente avanzadas, o sea que está el tumor de la mama y ya se fue a la axila. 55% de los casos son en etapas localmente avanzadas. En etapas tempranas, 30% de los casos. Y el otro 10-15% es enfermedad ya metastásica a distancia, cerebro, hígado, pulmón, hueso, lamentablemente. Es lo menos. La mayoría es localmente Entonces, avanzada. el índice es muy alto. Lo que comentaba hace rato, que el promedio de tumor que diagnosticamos es 3.5 centímetros. Que no llegan tan tempranamente, ¿no? Exacto. Ahora, otra, bueno, ahorita Marisol, que le haga- rápido nada más, Fer. Dice, qué buen programa, dice que ya lo estoy viendo. Dice una pregunta, ¿qué debo hacer para no tener cáncer? Ya que en mi familia han habido muertes en personas muy cercanas por dicha enfermedad. Pues estarse checando, ¿no? Lo está diciendo el doctor Julio César. Estarse a partir de los 40 años, una mastografía y ultrasonido anual. Y pues de manera de prevención, lo que se os recomienda es un estilo de vida saludable, más frutas, más verduras, menos carnes rojas, menos grasas No de origen fumar. animal, no fumar, no tomar alcohol. Y si Pobres, doctor, ya las pasas a rasurar, ¿no? no tomar ranitidina. No tomar y Ya no se tomar recomienda, ranitidina tampoco. El ejercicio, ni siquiera es mucho ejercicio, se recomienda, por ejemplo, 150 minutos de ejercicio aeróbico, que no sea tan pesado, por ejemplo, correr o andar, caminar o andar en bicicleta, 150 minutos a la semana. Si eso se combina con 75 minutos más de correr, trotar o nadar, eso ayuda muchísimo. Y si tiene Mantener su peso ideal Si tiene muchos antecedentes, ultrasonido desde los 30 años. desde los 30 años, claro. Independientemente de la genética, ya lo sabemos que es multifactorial. Creo que aquí el que se lleva el boom, que ya viene de antemano con toda la miscelánea, resistencia a la insulina, diabetes, es la obesidad. Evitar la O sea, obesidad, ¿no? creo que ese es el factor indispensable, cuidar ese peso, porque es cuando más se detona el cáncer de mama y otro tipo de cáncer, Exactamente. que va acompañado de todo Y lo demás. lamentablemente en México pues cada vez vemos más obesidad. En el estudio que se hizo del Seguro Popular, hasta más de un 30% de las pacientes eran obesas, con un índice de masa corporal de más de 30. Entonces no era sobrepeso, era Y obesidad. aparte que todo lo multifactorial, para mí, repito y me insisto en repetir ese aspecto, el tabaco. El tabaco que está arrasando No, va con y todo una tipo de cosa cáncer. que mencionaste y que se me hace vital, que las mujeres que tienen hijos les den
La lactancia. los Qué lacten. importante es eso, doctor. Por La favor, lactancia. Si no quieren tener cáncer de mama, escuchen mamás, Es mamás, cierto. denles leche, denle su leche a sus hijos. Además no saben el gran regalo. Además, miren, se van a poner más bellas, más bonitas y lactan. Es el mejor regalo Claro. que les pueden dar a sus hijos porque les Y están mayor dando protección inmunológica. inmunidad conferida. Entonces, sí. Hay que tener en cuenta que las nuevas generaciones, si se han dado cuenta, las nuevas generaciones, muchas parejas no quieren tener hijos. Ok, eso es respetable y está muy bien, Exacto. pero pues que se hagan su chequeo Y cuando periódicamente. tienen, ¿no? no quieren lactar. Exactamente, también. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no entiendo por qué. No saben, Estética. Es Pero- una cuestión. pero no, Estética. no saben que Estética y les tiempo, o sea, quitan, es- les quitan el Vida regalo práctica. más preciado de la vida a sus hijos. El mejor alimento, que, doctor, lo hemos leído todo. el futuro de un ser humano Está que en va a la lac- depender de todos sus padecimientos crónicos Está en la degenerativos lactancia. está en la lactancia. Así Y está, es. se Que diga las, lo que se las diga, mujeres lo vean ahora como es beneficio para el bebé y beneficio para ellas también. está en la lactancia. Así es un factor de protección para cáncer de mama. La mejor de las leches artificiales No le llega. nunca va a poder ser como la leche materna. Nunca, doctor. Oigan, perdón, Daniel está preguntando. Hemos escuchado muchos doctores que no se debe tomar la ranitidina. ¿Me podrían explicar por qué? Ya que yo y mi mamá lo consumimos. Es Ya que mi querido no. Daniel, anoche salió la nota de la COFEPRIS. Que la Hay un ranitidina- componente con el que se fabrica la ranitidina que es ¿Cómo se que llama, doctor? potencialmente Es un nombre bien raro. potencialmente carcinógeno. Apenas Apenas, lo encontraron después de 25 años. Después de lo que la lastimosamente tomó conmigo Sánchez lo Vera. encontraron Pero mucho después, no pero bueno, ya lo significa que van a encontraron. tener cáncer, Exacto, cuidado, sí, sí, exacto, porque lo que- eso es lo que están hay que decirles preguntando. eso, a ver, no espanten a la gente. Sí, Todos- sí, Exacto. sí, sí. Todos los fármacos deben tener un control, depende de la fase. Cuando están en cuarta etapa o cuarta fase es porque en grandes cantidades está distribuido en el mundo entero, diferentes continentes, pero aún así no se exime que constantemente debe haber reportes y estén condicionados a la investigación. Eso es lo que acaba de suceder. Y como dice Maru, no significa que todos los que toman ranitidina van a tener cáncer. Claro. No se asusten, por favor. Yo no estoy asustado. Tengo, como dice el doctor, 25 años. Es una mentira. Tampoco tengo 25 años. Pero ni crean que estoy preocupado, ¿eh? Yo estoy muy sano. Y ya no voy a tomar la retina simple y sencillamente. Ya no la vamos a tomar porque Nada no va más a le, existir. nada más le crecieron las Exactamente, boobies. nada más me crecieron un poquito ahí las boobies, pero no pasa nada. Pero en serio, ya no va a existir la retina porque la COFEPRIS ya ordenó así que ya me explicaron los retiro. doctores, su retiro. Y se va porque se va. Pero créanme que en su tiempo, cuando salió la ranitidina, fue un gran fármaco que se usó Claro. a nivel mundial, ¿eh? No nada más aquí. No, nada más, Sí, o sea, claro. no crean que nada más Y estamos que- padeciendo y que aquí. nos comentaba el doctor Julio César Velasco que ellos para usar una quimioterapia como premedicación usan como inhibidor de unos receptores H1 ranitidina y que ya ahorita no se va a que, poder. que ahorita No se va a están poder, ya, vamos a están buscar otra cosa. están con ese problema porque necesitan, no sé si van a usar Omeprazol, doctor. ese es el que Simetidina, porque es el que se parece, claro. Así es. Así es que ya no te apures, ¿qué, Daniel? No, te no, apures, no se preocupen. Si Sí, la hay gente un riesgo, que usó suspendiendo el ranitidina, medicamento, que no el se riesgo, preocupen. Desaparece prácticamente. Hay opciones. ¿no? Aquí estamos haciéndole bullying a Sánchez Vera. Exactamente, me están haciendo bullying, pero Daniel, ni te apures. Ya no vas a poderla consumir porque ya no va a haber. Entonces vos sale ahí. Exacto. La van ve a con el retirar doctor del mercado, Y ya escuchas solamente. aquí a los especialistas, hay otras opciones. Sí. Y te lo van a decir y no pasa nada. Y ya así es que tu mami y Vayan tú, con el médico. exacto, vayan con el médico. No lo haga, Sí. no le hagas caso a cualquiera. Aquí menciona a Manuel Wins, o porque es el inhibidor H1 más económico. Sí, realmente la ranitidina es baratísima. La realidad es Y baratísima. había unas genéricas
Que es la que compraba Sánchez Vera. Ya no digo la le casa donde daban, la compraba porque si no voy a decir. le daban 20 cajas y una caja de refrescos Además, por 20 pesos. Exactamente. Entonces, por eso la compraba. Además era genérica, doctor, pues menos daño me hizo porque menos activo tenía. O sea, es que qué preocupado voy a estar si yo tomaba genérica. ¿Es que voy a estar preocupado? Hay algo al respecto con todos los factores de riesgo. Se recordarán que aquí hemos estado manejando diferentes temas, entre ellos manejamos el tema de los prebióticos y los probióticos. Exacto, eso es muy O sea, en relación a lo que se está documentando en este momento del tema de cáncer, ¿verdad? Sí. Sabemos hoy en día que una alimentación sana, ¿a qué se refiere? Rica en vegetales, en frutas, en fibras, en cereales de veras, del que pesa, no el del... ¿No el del gallito? No del de azucaritas. El del gallito, Bueno, ese, del gallito. Estamos hablando del verdadero cereal. Sí, ¿Qué es esto? A lo que me estoy refiriendo. Nuestro intestino está poblado desde la parte bucal, pasando por el esófago, estómago, hasta intestinos. Está poblado totalmente de ciertas bacterias que nos van a proteger. Recordar, somos más bacterias que células humanas. Son 10 bacterias por cada célula humana, son billones, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué pasa? Hoy están los reportes de que estamos hablando de aspectos potenciales de cáncer de colon. No nada más estamos hablando de cáncer de colon, estamos hablando de todo tipo de cáncer y de procesos inmunológicos o autoinmunes. Entonces, cuando nosotros tenemos una alimentación rica en harinas, pastas o azúcares refinados, grasas de origen animal. Ya se le murió el güero, si no, aquí estaría yéndose a los tacos del güero. O sea, ¿qué está indicando? Vamos a erradicar totalmente toda esa flora intestinal. Nos lo vamos a llevar. Porque hoy en día estamos sustituyendo nuestra alimentación por la buena alimentación sana, estamos sustituyendo por tanta harina, tanta pasta y tanta grasa. Y sobre todo cuando se abusa de la carne. Hay un reporte por la Organización Mundial de la Salud que sí está establecido que el tomar alimentos, carnes frías, todo lo que son... Yo como mucho jamón. Todo esto, pavo, salchichas y sobre todo mucha carne, está ya cotejado y corroborado que es potencialmente generador de cáncer. Entonces no nos vamos a espantar. Entonces se ha llegado a la recomendación. Por eso no es espantar, pero hay que ser concretos. Se ha llegado a la conclusión de que si esa persona siempre ingiere una gran cantidad, una buena porción de fibra, alimento sano, verdura vegetal, va a amortiguar el esquema porque va a proveer a su organismo que esas mismas bacterias que está poblando nuestro intestino, que nos van a cubrir, fabriquen más material para activar el sistema inmunológico y regular todas las funciones. Recordar que todo está conectado. Hay alimentos que fomentan el cáncer, Doc, porque dice que me habían mencionado que los embutidos y enlatados los fomenta. Todo es lo que estábamos comentando en ese momento. Se ha estudiado sobre todo en cáncer de colon. Y obviamente la relación es el tiempo de ingesta. Si lo consumen por mucho tiempo, aumenta el riesgo. Si lo consumen de repente, en fin de semana, unas carnitas, pues no pasa nada. Pero todo tiene que ver con el tiempo de exposición, ¿no? El tiempo de consumo. Para que entiendan. ¿Qué fibra es buena y cuál no, doctor? ¿Qué fibra es buena y cuál no? Estábamos hablando, la avena. Ahí está. La avena. Contéstales. La avena es buena fibra, sobre todo cuando tiende a ser menos que refinada, más integral. El amaranto, el germen de trigo. Recuerden que hay fibras solubles y no solubles. ¿Es malo el germen de trigo? No. El germen de trigo es muy bueno. Todo ese pan pesado que no le gusta al ser humano, que no lo compra, es más, ni se vende, porque no es negocio, no optan por hacerlo. Todo eso es fibra. Entonces todas las verduras, aprender a hacer mucho lo que se llaman en casa, se me está yendo el nombre en este momento, conservas. Las conservas fundamentalmente hechas en casa son ricas, naturales, son ricas en ese efecto van a generar fibra y sobre todo van a proteger la flora intestinal, ¿sí?
Entonces, nos estamos refiriendo a todo lo orgánico. Claro. Brócoli, ¿sí? Ya lo hemos dicho mucho. Zanahoria, todo lo que contenga cáscaras. Y nada en extractor. Todo el bagazo hay que comérselo, ¿sí? Ah, mira qué bien. O sea, Sí, claro. Y bueno, esta es una poquito fuera del programa. ¿Qué opinan sobre la iniciativa, dice Miguel Cepeda, de multar a empresas que fomenten el estrés o no cuiden a sus empleados? Híjole, pues eso acaba de salir, muchachos, o sea, pero híjole, pues ya es un, no sé si llamarlo. Pues multarían a la mayoría de las empresas. Exactamente. lo Se que les supone van a que pagar. va a haber Mira, aquí empresas es- externas que van a hacer encuestas a las empresas. Exacto, porque Aquí esto la no es tan cuestión es de fácil Pero que están de detectar. van a poder pidiendo venderse unas a los supermultas y jefes. todo. Sí, Exacto, es exacto. lo que están. Híjole, eso Se va a vamos prestar a a muchas decirte, mi cosas. querido Miguel Esperamos Cepeda, ser en un país del primer que mundo, ¿no? está difícil, eso es una iniciativa, pero yo pienso que va a ser Ay, muy complicado. Quítense de alimentos sintéticos, así de sencillo. Eso, mi querido. Exacto. Eso. Todo el alimento es sintético actualmente, la mayoría. Quítense edulcorante, conservador, todo, espesantes. Todo eso les va a dar calidad de vida, el eximirlo. Así es. Nos da mucho gusto que están llegando muchas preguntas. Perdón, Doc, que nos atravesamos. Dice David, doctores, ¿es probable que a los hombres? Sí, hombres. ¿Les pueda dar cáncer en los pechos o es algo muy improbable? Estábamos Yo no hablando de Sánchez estoy Pera. preocupado, mi querido David, Estábamos tú no te hablando- apures. Por esta, Es el 1%, ya digo el exacto. doctor. Por estadística es 1%. poco probable. Existe el cáncer de mama en el hombre, por supuesto, pero hablando de la relación hombre-mujer es muy bajo, pero existe, eso sí. Existe, David, pero no te apures, es el No hay 1%. ningún método de detección temprana en los hombres, ni está indicado por lo raro del problema, pero de que existe el problema, existe. Doctor, Pero si No te apures, hazte un ultrasonido. Exacto, haz un ultrasonido, David. Y no te preocupes, yo ya me lo hice, no tengo nada. Así es que Claro. tú háztelo también. doctor, dentro de su experiencia clínica, todo el tiempo que tiene en este camino, de todo lo que se habló, ¿qué es lo que puede hacer el radioescucha? ¿Qué recomendación daría primordialmente Sí, porque ya casi nos va. para enfrentar esta situación? ¿Qué nos puede decir? Bueno, en cuestión de prevención, lo mejor es llevar un estilo de vida saludable, como dijimos. Exacto. Una muy dieta, como ya se mencionó, basada en frutas, en vegetales, en fibra, menos grasas de origen animal, menos carnes rojas, hacer ejercicio, evitar el sobrepeso, evitar el alcohol, El tabaco. evitar el cigarro, Y hacerse sus revisiones frecuentes. sí, doctor. de ser posible evitar la exposición a estrógenos prolongada, disminuir la ingesta de anticonceptivos, eso en cuestión de prevención. Sobre todo evitar sobrepeso, hacer ejercicio y una dieta saludable. Y en cuestión de detección temprana, pues las mujeres que no tienen ningún síntoma y ningún antecedente familiar, hacerse una mastografía y un ultrasonido anual Que no es nada del a otro partir de mundo. los 40 años. Y Las- sobre Es todo, importante. y y sobre la todo, ¿verdad? autoexploración, Lo que por lo habíamos- menos una vez al mes. Así es. En todo momento que puedan autoexplorarse, la mayoría de los tumores de mama se detectan en la autoexploración, Exacto. pero hacerlo por lo menos una vez al mes, eso es Doctor, muy, muy nos importante. Preguntan dónde se le puede encontrar para consulta y su teléfono, por no favor. ha dicho nada el doctor. El Hospital San Angelín Chapultepec, en el 3er piso, en la unidad de quimioterapia, ¿Qué días? de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Y los teléfonos son 1162-0200, extensión 2326 y 2327. ¿Y en el español? En el español, al teléfono 52-54-59-90. ¿Estás algún día? Ahí es por cita. Es más, Perfecto. Redes sociales, Doc. Pues no soy tan de redes sociales. Mi correo es julbel, como Julio Velasco, julbel25 @hotmail.com. Ahí está, en el correo ahí te pueden mandar. Ahí me pueden No, mandar y- cualquier duda. Claro. Sí, y sin otra problema. cosa que me gustaría antes de que se termine el tiempo, que recuerden que el cáncer de mama no es necesariamente de origen genético. Claro. Llévense esta. Genética hay, pero no necesariamente es de origen genético.
Ese es el menor Quédense porcentaje. con eso. ¿Sí? Bueno, Es el ya menor porcentaje. no nos queda tiempo para comentar eso, pero si recuerdan una actriz que se llama Angelina Jolie, ella tuvo un cáncer de mama, pero genético, y ella se tuvo que hacer mastectomía bilateral y también quitarse los ovarios, pero su caso es muy raro. Cuando pasó lo de ella, hubo una fiebre de que todas las pacientes querían hacerse la prueba del gen y la mastectomía bilateral. Esto tiene indicaciones muy, muy precisas y es muy raro que ocurra. Es como el gen que tuvo ella es el 1 o el 2% de todos los casos. Así, pero no se espanten, ahí está. Pero Eso sigue no estando se guapa. preocupen. Eso sí. Yo no tengo Claro ninguna que sí. preocupación. Recordar a todo el público que nos pueden escuchar por Spotify, por YouTube, por Facebook Live, por Instagram, por todas las redes, por Twitter. Nos pueden Hay otra escuchar red también que se nos y nos pueden ver. Así es que por favor no se olviden y después quedan almacenados los programas y los pueden ver otra vez y denle la palomita ahí a todo para salud para todos para que de esa manera pues tengan contacto con nosotros y vean todos los programas que es excelente. Ahorita que nos acabamos de echar con el doctor Julio César pues fue buenísimo, ¿verdad? Y la mayoría, no quiero decir todos para no ser tan presumido, pero todos son muy buenos. La verdad. No, excelente. Son de veras. Tenemos doctores de primer nivel. ¿Dónde está? Porque no alcanzaron a apuntar. Por favor, doctor. El Hospital San Angelín Chapultepec, en el 3er piso, en la unidad de quimioterapia, y el teléfono es 1162-0200, extensión 2326 y 2327, de lunes a viernes. Muy bien, ahí está. ¿Aplicas con los seguros, doctor? Sí, claro. esa es buena pregunta. Porque Claro. tenemos pacientes que luego Preguntan tienen eso. Así es con la mayoría de los seguros. para que te los podamos Lo enviar. que comentábamos hace rato, que ya no aterrizamos muy bien esa pregunta, pero lamentablemente los tratamientos para el cáncer, los nuevos, Sí, son muy caros, y muy caros me refiero a veces a 70, 100 mil pesos al Y mes. sí los cubren los seguros. caray. La mayoría de los seguros los cubren. Sí. Los nuevos tratamientos, como por ejemplo de inmunoterapia, que son hasta 200 mil pesos al mes, Sí. los está cubriendo, siempre y cuando pues esté bien justificado. Diego, O sea, nosotros lo que hacemos siempre es basado en guías de manejo. Y además, No, pues, no. Hay un tope también, doctor. Hay que Ah, decirlo. sí, claro. Hay un pero tope, ¿eh? el doctor Y eso César porque lo acabo de está- vivir con un amigo mío, Está ¿eh? Y lo sé por certificado eso. y recertificado por el Consejo Mexicano de Oncología. Y Claro. Es un oncólogo certificado. Y bueno, pues, Pueden ir usted a buscarlo y ahí va a encontrar y va a tener el mejor consejo y el mejor tratamiento. Así es que por favor vayan a buscar al doctor. Sí, claro, Sin problema. cualquier duda. A veces lo que le digo a los pacientes es que afuera todos son oncólogos, Eso. todos dan consejos, todos con muy buena intención, pero cualquier duda siempre acudan con el especialista. Claro, Siempre, claro. que es lo mejor. zapatero, que- Zapatero a tus zapatos. Cualquier base ocupativa que tengan en seno y que les tengan mucha duda, independientemente de que tienen su ginecólogo, siempre acudan a un oncólogo, ginecólogo, Hay que- ginecólogos oncólogos, hay exactamente. cirujanos oncólogos. que les pueda sacar esas dudas, sí, por no pero dejarlo. En este caso, yo creo que Julio César no nada más ve cáncer de mama, ve todo tipo de todo tipo de cánceres. cáncer. Vemos todo tipo Por de cáncer. ejemplo, cáncer. el cáncer número 1 en hombres es el cáncer de próstata. No, por eso es oncólogo, va al respecto a todo tipo de cáncer. Así es. Hay una cosa que dicen los gringos que dicen I never get lost, everyone tell me where to go. O sea, yo nunca estoy perdido, la gente siempre me dice hacia dónde debo de ir. Sí, si quieren en alguna otra ocasión, si me invitan, podemos hablar de cáncer de próstata, que es claro el primer lugar. Pues, Sí me- ahorita, Maru te apunta. En diciembre. si Ok. nos haces favor, Claro que sí. Tal vez, pues ya si no. tienes oportunidad de volvernos a acompañar. Claro que Por sí. favor, nos va a dar mucho gusto. Ya nos vamos, amigos. Mi querida Sai, mi querido Jesús, muchas gracias porque sin ustedes pues no seríamos nada, como dicen por ahí. Exactamente. No habría Sai y programa. Jesús. En pocas palabras, no habría programa Muchas si no estuviera gracias. Sai y Jesús, ¿eh?
Sí, no habría la verdad. programa. La verdad, o sea, no habría programa. Y entonces, y a mi querido doctor Julio César, muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias, De veras, sí, Gracias. excelente pronto programa. que regreses, porque nos Tu castigas y nos experiencia vienes es- cada 2 años, doctor. Sí, ya vas pues a ya. venir cada 3 meses para pronto, ya Ok, quedó desde ya. ahorita, ya quedó. Ya queda agendado. Ya quedó agendado, cada 3 Perfecto. meses lo vas a, porque él tiene muchos El temas. siguiente tema sería muy interesante, cáncer de De próstata. hoy sería ¿Te súper. parece bien? Claro que sí. Sí, ya, Claro que sí, perfecto. va en incremento, ¿verdad? Sí, también, Ahorita acabo de lamentablemente. mandar un par de pacientes de hipertrofia prostática y un paciente que vi con 160 y tantos de antígeno. Uy, Pero él se dejó la sonda 2 años, Sí. joven, bueno, 50 y tantos Es años, joven, doctor. pero hemorragias y todo eso, pero descuido, ¿no? Claro. Son después que también. Y ahora, pues cuando ya la próstata deja de doler, deja de dar manifestaciones clínicas, cáncer. así Con es. un antígeno en ese tamaño. Tan elevado, pues probablemente ya esté avanzado. Y me están hablando de la doctora Maggie, ¿se acuerdan? Su abuelo, Ajá. con un cáncer terminal y de próstata, y entonces quiere, Ok. pero no sé si vayamos a tener programa para Ah. O sea, tenemos que checar, pero bueno, tenemos que te checar, hablamos, doc. pero No es lo de No, menos. para enero. Te hablamos, sino para enero. Ok. Nos despedimos. Nos vamos ya, doctor Roberto Canal, mi querida Maru Ramírez y mi querido Fin de Fernando semana. Castillo Lira. Que tengan un excelente fin de semana, amigos. Y un mejor día. Y mejor día, amigos de salud para todos. Siempre estamos aquí con ustedes. Salud para todos. Muchas gracias. Y nos vemos Muchas gracias. muy pronto. Hasta la Esta tarde próxima. es suya, Gracias, el gracias. programa. Gracias a todos. Gracias, Hasta la próxima. Ay, gracias, Jesús. Que tengan muy buen día.